Conoce a los 5 peores refuerzos que han llegado a Puebla y que provocaron su descenso. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Raúl Cárdenas en Puebla, cuyo reemplazo no se hizo esperar después de haber sido causante de contrataciones de varios yugoslavos, auténticos petardos. Hasta 1992 existió Yugoslavia, un país que nació en 1945 como un estado socialista al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero que antes de la llegada del siglo XXI quedó dividido en 6 países. Yugoslavia fue parte de 9 mundiales. Su última participación, siendo aquel país, se dio en Francia en 98, como República Federal. Su participación y la de Croacia, país que también en algún momento fue Yugoslavia, les daba cierta popularidad, eso, y el tercer lugar de los croatas. El técnico de todos ellos, Miroslav Blažević, crea muerte en sus posibilidades. Dice que su selección es el Brasil de Europa, que sus jugadores tienen tanta calidad técnica como los campeones del mundo y que en el Mundial de Francia encenderán la luz para un pueblo con ganas de escribir su propia historia. La creencia de que los jugadores de aquella zona eran desequilibrantes por naturaleza también pegó de este lado del charco, de una forma más específica en Puebla, el equipo que venía arrastrando una crisis existencial durísima, luego de varios cambios de dueño, donde incluso incluyó un cambio de apodo a los ejecutivos y vistiendo jerseys naranjas. El equipo de Puebla con su franja naranja recibiendo al cuadro de Pumas de la universidad, que desde el inicio pues mostró sus carencias. En el 98 vendieron el equipo a Francisco Bernard, quien con Enrique Regordosa conformó una directiva que regresó los colores y escudo tradicionales. Sin embargo, José Abed asestó su último golpe y desmanteló al equipo quedándose con las cartas de los extranjeros. Fue así como el entrenador de Puebla de esa época, Raúl Cárdenas, embarrado por la euforia del Mundial de Francia, contrató 5 yugoslavos, basándose solo en videos de un promotor, al que tiempo después vincularían con el mismo Cárdenas. Bohimir Sindic, Milek Knežević, Aleksandar Janić, Dejan Peković, Viktor Trnevski fueron apodados como la Quinta Balcánica y la expectativa era muy grande, sobre todo por el Mundial de Croacia y Yugoslavia. Sin embargo, fueron un total fracaso y terminaron siendo parte del peor torneo de Puebla en su historia hasta la fecha y partícipes del descenso del equipo. Milek Knežević venía de la segunda división de Bélgica y jugaba en la línea defensiva como lateral derecho. Se esperaba que cumpliera en labores defensivas y se acoplara al ataque. Alineó titular 4 partidos y durante todos ellos tuvo que ser retirado por lesión. De hecho, en los últimos 3 no duró ni el primer tiempo completo. Dejan Peković jugó en Partizan de Belgrado. Fue campeón de la Liga Yugoslava en el 95-96. Era delantero y se esperaba de él suficiente potencia física para desequilibrar, y ciertamente entró de cambio por sus compatriotas 3 veces en total, una de defensa. Obviamente se fue sin goles, pero con 2 amarillas que se ganó en tan solo 135 minutos. Viktor Trnevski, al igual que Peković, venía de ser campeón con el Fudbalski Klub Partizan. Había jugado las eliminatorias previas al Mundial de Francia en 98, pero en la selección de Macedonia. Se suponía que sería el alma creativa de Puebla y se le otorgó el número 10 para alinearle detrás de los otros 2 delanteros balcánicos. Su temporada fue muy intermitente y su equipo perdió 8 de los 9 encuentros que disputó. En el último juego de aquel invierno 98, por fin encontró ritmo y Puebla empató con 2. Víctor puso asistencia y anotó su único gol de tiro libre. De cualquier modo, huyó al final del torneo. Aleksandar Janić venía del Carl Zeiss Jena de la tercera división alemana y había estado en el Rad Beograd de Serbia. Al igual que Peković y Trnevski, surgió de las fuerzas básicas del FK Budućnost, equipo de Montenegro. Se suponía un delantero potente y habilidoso, bueno por arriba y por su altura. Tuvo muchos más minutos que sus compañeros. Solo se perdió un partido, pero completó únicamente la mitad de sus encuentros por agotamiento. Al final de la temporada, aportó un gol y una asistencia. De recuerdo, se llevó una amonestación. Bohimir Sindic, también serbio, era el más desconocido de todos, lo cual es decir bastante. Cuando lo trajeron estaba jugando en el FK Hajduk Beograd de la tercera división de Serbia. Cabe resaltar que en 1992 se había probado sin éxito con el Club Deportivo Logroñés de España, que jugaba entonces en primera. Sin embargo, fue el más activo
y él digamos más exitoso. Estuvo 2 temporadas en México, lo cual de menos le libró de los bombardeos de la OTAN a Serbia y a Montenegro en el 99. Este pelirrojo no se perdió ningún encuentro de la temporada, y casi todos desde el 11 inicial, aunque también había que sacarlo la mitad de las veces, por cansancio. Aprovechó todos esos minutos para marcar 2 goles, aunque uno fue de penal contra Santos. Así estaría Puebla, que decidieron quedárselo una temporada más. Este torneo marcó el peor de la historia al obtener solo 9 puntos, producto de 2 triunfos, 3 empates, 12 derrotas, 13 goles a favor por 41 en contra. Como era de esperarse, Raúl Cárdenas fue cesado. El siguiente torneo no era más que un reflejo del anterior, sin mucho que aportar. Puebla se encontraba en la última jornada peleando por el no descenso, la 17 del verano 99. El 9 de mayo. ¿Se acuerdan del 9 de mayo? ¿Se acuerdan ustedes cómo Tigres y Rayados nos unimos para salvar al equipo de Monterrey? ¿Se acuerdan ustedes cómo la raza Tigres se fue al Tecnológico a gritar, vamos Rayados a salvar al equipo de Monterrey? Transcurría la mañana del domingo 9 de mayo de 1999 en la ciudad de Monterrey. Ambos estarían disputando la permanencia. Y tiene otra vez la pelota el equipo de Puebla, rechazarle el centro largo sobre Villín. ¡Fuera la pelota por la línea de meta! Fue un partido cerrado en el que Puebla retrasó mañosamente el inicio del encuentro para cambiar de uniforme y empezar casi 13 minutos después. Los goles fueron obra de Sergio Pérez para el Monterrey a los 71 minutos. Balón largo, lo tiene el abuelo. Cierra el Alvin Pérez, manda el centro. ¡Alvin! Mientras Gilberto Jiménez empató mediante un tiro de zurda desde fuera del área a los 73. Pero Monterrey va por un empate o va por el triunfo. ¡Jiménez! ¡Gol! El tibio esfuerzo poblano fue insuficiente, ya que en la recta final del encuentro, Monterrey cerró fuerte e inclusive tuvo la opción de ganar, pero el brasileño Antonio Naelson sacó disparo que salió apenas desviado al arco poblano, una vez que llegó el silbatazo final con un 1-1. Y se acabó el partido, se acabó el partido, se acabó la agonía, se acabó todo este momento terrible que hemos vivido aquí en la ciudad de Monterrey, y que lamentablemente tiene que pasar así, que un equipo gana y otro equipo pierde, y nos da tristeza que en Puebla, un equipo de una tremenda tradición, tenga que pasar por este momento verdaderamente doloroso. El empate dejó a Puebla con 13 unidades en el grupo 1, con un porcentaje de 1.0784, mismo coeficiente de Monterrey y Celaya, pero la diferencia de goles hundió a los poblanos. Y es así como al menos uno de los 5 yugoslavos que habían llegado al Puebla era testigo del mayor castigo en el fútbol mexicano. Los camoteros descendían. Sin embargo, las malas costumbres mexicanas, movimientos y manejos turbios lograron dejar al equipo en primera. Pero este no sería el Puebla original. La franquicia, luego de compras y recompras en ese mismo año, terminaría en otra parte. El Puebla original no estaba en la primera división. En 1999, Unión de Curtidores ganaría la final de ascenso y hacía el derecho para regresar a la primera división del fútbol mexicano. Pero el descendido Puebla compraría a Curtidores, mismo dueño que tenía en ese entonces al Club León, por lo que decidieron vender a Curtidores, causando así su primera desaparición. Si te gustaría saber dónde quedó la original franquicia de Puebla, vamos a romper ese botón de likes. Cuando lleguemos a los 10,000, lanza esta segunda parte. Dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram. Únete a la secta voceriana donde llueven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.